Te saluda tu amigo Mauricio Pérez. Este tiempo de Cuaresma y Semana Santa te invito a leer mi bestseller Sucedió en Jerusalén. A través de sus páginas te llevo a penetrar en diferentes episodios de la pasión y muerte de Jesús y a contemplar de cerca lo que ahí sucede. Sentiremos el calor de primavera en Tierra Santa de día y la brisa fresca por la noche, bañada con el fulgor de la luna llena que marca la celebración de la Pascua. Escucharemos atentos las palabras de Jesús, sobre todo percibiremos las sensaciones y sentimientos de cada uno, en especial de Jesús. Sucedió en Jerusalén, disponible en Kindle, en edición impresa y en edición impresa en letra grande. Pídelo en Amazon.com, en Barnes & Noble o a través de nuestro sitio semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. En mi canal de YouTube tengo el video de una de las charlas que di en un retiro de espiritualidad mariana. Es una charla que se llama El Fiat de María al pie de la cruz. Te invito a que lo veas. Reflexiono acerca del papel de María al pie de la cruz y, por supuesto, acerca de sus sentimientos viendo morir a su hijo y de los sentimientos de Jesús mismo. Y también explico en determinado momento cómo Jesús en el huerto de los olivos, cuando estaba haciendo su oración, llegó a rezar para que ese cáliz pasara sin que él lo bebiera. Y finalmente se sobrepone Jesús a esa angustia que tiene, a ese miedo que tiene, recordando la oración que le enseñó su madre misma: hágase tu voluntad, fiat. Eso fue lo que dijo María al arcángel Gabriel cuando le anunció que sería la madre del Hijo de Dios. Fiat, no entiendo, pero fiat, que se haga en mí según tu palabra. María le enseñó a Jesús, por supuesto, esta oración, y se hizo una oración de Jesús, cumplir la voluntad de su Padre, decirle fiat. Y tan era una oración de Jesús que aprendió de María y tan importante para él que cuando nos enseñó a orar, cuando le enseñó a orar a los apóstoles, cuando les enseñó el Padre Nuestro, una de las peticiones del Padre Nuestro es precisamente ese: fiat, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y fue en la manera como Jesús se sobrepuso a esa angustia que tenía en el huerto de los olivos. Padre, si es posible, él rezó, Jesús rezó, ¿te das cuenta? Rezó para que Dios cambiara de planes. Padre, si es posible que pase este cáliz sin que yo lo beba. Pero finalmente, recurriendo a la oración que aprendió de su madre, le dice: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, fiat. En esta charla yo explico que Jesús estaba aterrado, se moría de miedo. Y una buena amiga me escribe un comentario y me dice: ahora sí, Mauricio, discúlpame, pero no estoy de acuerdo en que Jesús estaba aterrado en Getsemaní. La razón por la que yo expliqué que Jesús estaba aterrado, es decir, se moría de miedo, es por el hecho de que, como refiere Lucas en su evangelio, Jesús llegó a sudar sangre. Esta amiga me dice que no está de acuerdo con que Jesús estaba aterrado en Getsemaní, como digo, y explica que Cristo sudó sangre porque fue ahí donde Él tomó sobre sí todos nuestros pecados de todos los tiempos, desde la creación del mundo hasta su final, y como Dios que es, sabía que muchísimos de nosotros no íbamos a reconocerle este gran sacrificio. La prueba está en que todos seguimos pecando a diario y a cada rato. Y quisiera, por este motivo, dar una respuesta a mi amigo, ofrecérsela por aquí, y de paso aprovechar para que muchas más personas aprendan acerca de este sudor de sangre que Jesús sufrió en el huerto de los olivos. Lo primero que yo aquí debatiría es el hecho de que Jesús asumió los pecados en el huerto de los olivos al momento de sudar sangre, es decir, ¿en qué nos basamos para decir que fuese el momento en el que asumió todos los pecados? Yo diría en todo caso que más bien esto sucede cuando está crucificado, precisamente para morir por nosotros, y que al asumir los pecados de toda la humanidad deja de ser compatible con el amor de Dios y por eso siente que su Padre lo abandona. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero no en este momento preciso en el que Jesús suda sangre. Había tenido ya en alguna ocasión previa también una conversación con esta misma amiga acerca de las tentaciones de Jesús. Ella me decía que no aceptaba que Jesús hubiera sido realmente tentado, porque en Pasión por el Evangelio yo explicaba que Jesús consideró hacer lo que el diablo le proponía. De otra manera no hubiera sido tentación, era lo que esta amiga mía se rehusaba a aceptar, que Jesús hubiera considerado lo que el demonio le proponía. Pero es que si no lo consideraba, entonces no era tentación. Hubiera sido un diálogo teológico, un debate teológico como el que Jesús tuvo con los fariseos en diferentes ocasiones. Con el diablo no fue un debate teológico, el diablo lo tentó. Lo importante es que Jesús no cayó en la tentación, eso es lo importante. Y Jesús fue tentado porque, por supuesto, es Dios, pero es verdadero hombre. Jesús es verdadero hombre. Tan hombre como yo, de carne y hueso. La única cuestión es que, a diferencia de mí y de ti también, Cristo nunca pecó, pero fue de carne y hueso, como tú y como yo. Por eso incluso murió, y murió de asfixia, y al final se le paró el corazón.
y sangró con las heridas de la flagelación y con los clavos de la cruz, y le dolieron los clavos de la cruz, se le tetanizaron los músculos, en fin, ya te hablaré de eso en Semana Santa si quieres, cómo es el proceso de una crucifixión y de qué manera le roba la vida a un crucificado. Pero lo cierto es que Jesús es verdadero hombre, y como verdadero hombre padeció todo lo que todos los hombres padecemos. Lo único que no hizo fue pecar nunca. Nunca pecó, es la única diferencia a nivel humano con nosotros. ¿En qué me basé yo para decir en esta reflexión que Jesús estaba aterrado en el huerto de los olivos precisamente en el hecho de que sudó sangre? El único evangelista que registró esto fue Lucas. Coincidentemente Lucas era médico, entonces esto es un detalle que a él le llamó la atención. Y claro, podemos hacer del sudor de sangre toda la teología que quieras, darle todo el sentido que tú quieras, hacer toda la cristología que quieras de cada gota de sangre que caiga, desarrollar un tratado de espiritualidad a partir de las gotas de sangre de sudor de Jesús. Podemos hacer todo eso si tú quieres. Pero no debemos olvidar nunca el punto de partida fundamental, que es el hecho de que Jesús es verdadero hombre. Y los hombres muchas veces nos morimos de miedo. Este sudor de sangre, me gustaría compartir contigo la información clínica del mismo. El sudor de sangre médicamente se conoce como hematidrosis, del griego hematos, que significa sangre, y también hidrosis, que significa sudoración. Entonces, hematidrosis es el sudor de sangre. Y la documentación clínica de la hematidrosis nos dice que en primer lugar es una condición médica muy rara, se presenta en muy raras ocasiones. Hay casos documentados y confirmados de hematidrosis en el siglo XX, pero muy pocos, sucede muy poco. La hematidrosis, te estoy leyendo la documentación clínica, la hematidrosis sucede principalmente en el rostro, aunque también esta sangre puede brotar de tejidos internos como en la nariz, en la boca o en el estómago. Y la piel alrededor de la región donde se suda sangre se puede inflamar temporalmente. Hay una condición relacionada con la hematidrosis que se llama hemolacria, y la hemolacria consiste en llorar sangre. También hay una condición similar que se llama otorrea, que es cuando lo que sangra son los oídos. En el caso de la hematidrosis, se suele detener por sí sola, no es seria, pero puede deshidratar a los pacientes. Además, claro, de que resulta muy alarmante ver que de pronto está sudando sangre. Los vasos sanguíneos en la piel se rompen. La sangre puede brotar entonces a través de las glándulas sudoríparas o a través de pequeñas bolsas dentro de la estructura de la piel que recogen la sangre, de donde después se escurre a través de los folículos, es decir, por donde sale el cabello, o bien la sangre brota de la superficie de la piel. La hematidrosis puede ser síntoma de otras enfermedades, tales como la presión alta o problemas de sangrado. También llega a suceder cuando las mujeres están en su periodo. Y aquí viene lo importante relacionado con Jesús, porque que él tuviera presión alta no sabemos, aunque imagínate la presión como la tenía en ese momento, de estrés, sabiendo lo que le iba a pasar. Él conocía bien las escrituras, sabía el cántico del siervo sufriente, sabía lo que le esperaba, sabía el tipo de muerte que le esperaba. Jesús mismo había visto crucificados afuera de Jerusalén, él sabía lo que le esperaba. Imagínate si no iba a tener la presión alta en ese momento. Hay un caso muy interesante que registra Leonardo da Vinci acerca de un soldado que después de un combate comenzó a sudar sangre. ¿Por qué? No lo hirieron en el combate y sin embargo sudó sangre. Bueno, es que sudó sangre por el gran estrés al que estuvo sometido durante el combate, se moría de miedo. Siguiendo con la descripción clínica de la hematidrosis, para comprender la etiología de esta condición, es decir, para comprender las causas, dice lo siguiente: en ocasiones, la hematidrosis es causada por una angustia o miedo extremos, tales como enfrentar la muerte, la tortura o un recurrente abuso físico severo. Aquí está, te lo repito. En ocasiones, la hematidrosis es causada por una angustia o miedo extremos al enfrentar la muerte, la tortura o un abuso severo continuo. Es de esta descripción clínica de la hematidrosis que puedo deducir, y yo diría sin temor a equivocarme, que Jesús se estaba muriendo de miedo.
Y no solo de miedo, también de tristeza. Es lo que le dice a los apóstoles: oren conmigo porque mi alma está triste, a punto de morir. No tiene nada de malo que Jesús se haya muerto de miedo en ese momento. Lo importante y la lección para nosotros es que aún muerto de miedo, aún rezando, incluso llegando a rezar porque Dios cambiara de planes, finalmente acepta la voluntad de su Padre y lo declara: que se haga tu voluntad. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Fiat, lo que aprendió Jesús de María. No nos debe dar miedo que Jesús sea verdadero hombre. Para eso se hizo hombre, para ser como nosotros, para hacerse como nosotros, para hacerse uno más de nosotros. Pero siendo como nosotros y siendo uno más de nosotros, no pecar nunca. Para componer lo que el primer hombre Adán echó a perder con el pecado. Jesús sí fue obediente a la voluntad de Dios. A diferencia del primer padre, Jesús venció la tentación, a diferencia del primer padre Adán, para finalmente conseguirnos la vida que nuestro primer padre Adán perdió como consecuencia del pecado. Que no nos dé miedo que Jesús sea verdadero hombre, que haya sido sometido a la tentación o que haya sudado sangre, porque se moría de miedo. Y creo que esta es una reflexión importante al irnos preparando para los misterios que celebraremos en la Semana Santa. Sobre todo este ciclo litúrgico que es el C, que vamos a leer la Pasión según San Lucas el Domingo de Ramos, y ahí vamos a ver a Jesús sudando sangre. Recuerda que Jesús sudó sangre, Jesús sufrió esta hematidrosis, que además, fíjate, no es un caso común. Es raro que alguien padezca de hematidrosis. Imagínate si el Hijo de Dios, hecho hombre, llegó a sudar sangre, que es tan extrema y que es tan rara. Imagínate por lo que estaba pasando Jesús esa noche. Y todo por tu salvación y por la mía. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.